Detrás de esa chaqueta de cuero se esconde una vida marcada por la violencia, la traición y un sueño imposible: dominar el arte de matar con un solo toque. Su nombre era John Keehan, aunque pronto el mundo lo conocería como Count Dante, el hombre que juró ser el más mortal del planeta, instructor, provocador, rebelde y protagonista de una historia tan real como sangrienta. Esta foto no es un retrato, es una advertencia. Lo que empezó en los gimnasios de Chicago terminaría en explosiones, muertes y una guerra secreta dentro del mundo de las artes marciales. Una guerra de ego, poder y sangre. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo la historia de un hombre, es el nacimiento del mito más oscuro en la historia de las artes marciales modernas. Antes de ver las locuras que este hombre ha cometido, vamos a empezar por el principio. El conde Dante, cuyo verdadero nombre es John Timothy Keehan, fue un artista marcial de los años 70, cuyo mayor logro marcial es el dominio de la técnica más secreta y deseada de todo artista marcial, el Dim Mak, el toque de la muerte. Os voy a pedir que si os gusta este tipo de contenido, por favor, dislikes, suscribiros, sobre todo hacer algún tipo de comentario y compartirlo, porque nos vais a ayudar mucho a seguir trayendo este tipo de investigaciones y contenido, ya que consume muchísimo tiempo y recursos. Keehan nació en el año 1939 en una familia américo-irlandesa de buen estatus social, ya que su padre era banquero y su madre, a pesar de no trabajar como muchas de las mujeres de aquella época, era una figura relevante de la sociedad de la época. El conde era un mentiroso y un criminal nato, un embustero. Con 13 años empezó a practicar artes marciales, sobre todo las que por aquel entonces se denominaban fistic arts, que eran artes específicas de combate, aunque Keehan llegó a decir que practicó absolutamente de todo, desde boxeo, desde aikido, desde jujutsu, desde karate, desde judo. Una cosa que él denominaba kibo o bo-kibo, si es que eso existe, vamos, que prácticamente John Keehan era el maestro marcial por excelencia, según si eliges creerlo o no. Lo que sí que es real es que John practicó boxeo con el entrenador Johnny Colun, una figura mítica, legendaria del pugilismo estadounidense en la calle 64. Y es ahí donde Keehan realmente comenzó su aventura en el boxeo, pero sobre todo en los combates. Y en la universidad no hay demasiado que destacar, al menos en su parte académica, y es que se le consideraba un estudiante promedio. No había absolutamente nada que fuese a indicar que John sería un psicópata. Aquí llegamos a un punto de bastante interés, y es que tras graduarse de la universidad, John se alistó en la Marina estadounidense, más bien en la reserva de los marines y más tarde en el ejército. Y esto es un punto pivotal, ya que esta época de su vida formaría gran parte de su narración, de lo que él mismo diría una y otra vez para seguir forjando su leyenda. Es aquí donde él perfeccionó los artes de combate y, sobre todo, él indica claramente que es donde empezó a conocer el Jujutsu y se familiarizó con este arte. Fue allí donde comprendió que el cuerpo humano era un arma como la máxima debilidad del ser humano por igual. Y es que John siempre decía que en el ejército, a pesar de estar en la reserva, lo cual vemos que es contradictorio, llegó a tener más de 20 bajas. Esto es lo que él siempre argumentó, y que jamás dejaba prisionero con vida, ni siquiera en el Vietnam cuando estuvo ahí desplegado. Algo que por supuesto era mentira. Una de las cosas más curiosas es que es el propio FBI, en un documento que he conseguido recuperar, el que indica que sí, que Keehan estuvo en la Marina como oficial de primera, pero que no hay registros de su despliegue. Recordemos, estos son documentos del FBI. En 1960 fue dado de baja honorablemente como First Private Class en Carolina del Norte. Sin embargo, el 5 de enero de 1960 entró otra vez en las fuerzas del Estado de Estados Unidos, pero esta vez en lugar de en la Marina, en el ejército de Estados Unidos. Pero aquí la historia es bastante distinta. Y es que un par de meses después, el 15 de octubre de ese mismo año, sería dado de baja disciplinariamente por tener, según se dice y según los documentos oficiales, 0,5 gramos de marihuana en su posesión. Y además fue asignado a 9 meses de trabajos forzosos. Como un apunte curioso, saliéndonos un poco de la historia directa de Keehan,
Vamos por un momento a la figura de este hombre, de Bruce Lee. ¿Por qué digo esto? Porque hace poco la hija de Robert Baker, también un famoso actor de la época de Bruce Lee y gran amigo de este, compartieron pantalla además, llegó a decir, bueno, más bien llegó a poner en subasta aún las cartas que Bruce Lee y su padre se dedicaban, en las que se indica claramente que Bruce Lee era un absoluto adicto a la cocaína, al cannabis y además drogas, incluidas fuertemente el ácido, siendo Robert Baker, aparte de compañero de trabajo de Bruce Lee en la actuación, aparte de amigo de Bruce Lee, el camello oficial de Bruce Lee. De hecho, Ki-Han, a quien no le agradaba mucho Bruce Lee, llegó a decir en una de sus famosas entrevistas lo siguiente: díganle a los lectores de la Black Belt Magazine que comparto cierto gusto con Bruce Lee por los cannabinoides. Pero ahora volviendo a la historia de Ki-Han y dejando este paréntesis de lado, uno de los datos importantes y tal vez el por qué Ki-Han se dio a las drogas, o tal vez el resultado de darse a las drogas, esto queda por determinar, y es que en las barracas disciplinarias de Fort Leavenworth, en Kansas, se llegó a decir que Ki-Han padecía graves episodios de migrañas, dolores de cabeza y un estado general de nerviosismo, y sobre todo que en varias ocasiones se había intentado quitar la vida abusando en grandes dosis del cannabis o de los cannabinoides, golpeándose repetidamente en la cabeza con la culata de su arma, de su pistola, y llegando a provocar a propósito accidentes de coches. Esto es importante ya que las historias de Ki-Han en este momento nos dicen otra cosa, pero cabe destacar que el prisionero Ki-Han, en este caso, podemos admitir y podemos llegar a una conclusión de que no era una persona muy fiable, que todo lo que Ki-Han decía que hacía en esta época, como matar vietnamitas, estar en el campo, conseguir medallas de honor y ser el soldado perfecto y entrenar artes marciales secretas, queda bastante en entredicho. Información de otro informe médico de esta misma época llegó a decir que Ki-Han padecía un trastorno de conducta bastante violento, destruyendo la propiedad, violencia, un comportamiento antisocial, llegando a disparar al vehículo de un amigo con la pistola mientras éste iba conduciendo. E incluso que su hobby era coleccionar pistolas a pesar de no tener entrenamiento. Repito, en un documento médico oficial. Y es que el doctor que firma con la letra C, el 26 de agosto de 1960 llegó a decir lo siguiente: Ki-Han debe considerarse peligroso, ya que está sujeto a violencia y un comportamiento antisocial con tendencias suicidas. Firmado C. Es decir, tal como se indica, todo lo que Ki-Han decía sobre su época en la Armada y en los Marines era completa y absolutamente mentira. Pero aún así el ejército tuvo una influencia vital en su vida. Algo absolutamente innegable. Es muy importante mencionar que en esa época la influencia de la revista Black Belt era muy notoria, y el hecho de que existiese un boom de las artes marciales, pero más específicamente todo lo relacionado con los ninjas, no ayudaba a la situación mental de Johnny y a sus intereses. Si a algo se le podía poner la palabra ninja delante o detrás, la revista Black Belt seguro que lo habría publicado. Niños ninja, gallinas ninja, técnicas ninja, todo con tal de vender. Eso implica también armas y videocassettes, o cursos por correo asociados al DIMAC, la tan legendaria técnica de artes marciales que vive completamente ligada a la figura de Ki-Han. Esto solo acabó cuando finalmente la revista abrazó el MMA como un deporte o un arte por su propia existencia, pero los anuncios de la revista fueron lo que realmente promovieron cualquier cosa relacionada con las artes marciales, reales o imaginarias, desde armas, ropa, VHS, accesorios, todo lo que se pudiera vender. Y es que revisar las antiguas revistas de Black Belt Magazine, sobre todo de los años 60, 70, 80, y 80 ya no tanto, es como asomarse a una ventana en el pasado. Era un compendio del imaginario colectivo de las artes marciales y de todo lo que a las artes marciales rodea, desde técnicas raras, técnicas ultra secretas, artes marciales que jamás han existido y nadie ha escuchado hablar de esas personas y de esos artes, todo lo que os podáis imaginar, desde armas inventadas absolutamente esperpénticas con tal de vender, todo estaba en la Black Belt Magazine. Y es que en los años 50, cuando el interés occidental por las artes marciales apenas germinaba, Ki-Han buscó maestros que aún enseñaban en la penumbra. Aprendió de varios de ellos, pero uno marcaría su destino: el legendario sensei Roberto Trias, pionero del karate en Estados Unidos, con el cual comenzó a entrenar tras volver a reconectar con su amigo Gregory tras una pausa en su relación. Conocer el contexto de Chicago de esa época es esencial, ya que el racismo en Chicago era extremo. En 1951, cuando Ki-Han se convirtió en el campeón de boxeo de su instituto, hubo un disturbio que destruyó la casa de los Clark, una familia negra que se había afincado en un barrio blanco, ya que no estaba contemplado que los negros vivieran donde quisieran.
Y es que incluso en 1966 la situación de Chicago era tal que no lejos del dojo imperial de Keehan, Martin Luther King estaba a un par de cuadras con el Freedom Rally. Automation is scrapping some 40,000 jobs a week. And if we are to tackle the problems being created by automation, we've got to work together and we've got to work with determination. We must realize that in a real sense, we all tied together. Pero ¿por qué es importante todo esto? Porque Keehan fue el primer maestro en enseñar a alumnos negros karate y artes marciales, pero sobre todo, y quedaos con esto porque es importante, fue el primero en dar cinturones negros a los alumnos negros. Algo que no estaba nada bien en las artes marciales, lo creáis o no, vaya de nuevo la elitización de las artes marciales. Y es que prácticamente el único dojo donde los negros podrían aprender artes marciales y convertirse en cinturones negros era en la Imperial Dojo Academy de Keehan. Y es que uno de los datos más impactantes sobre la historia de Keehan con la minoría negra, bueno, minoría, es que su leyenda llega a tal punto que se le relaciona directamente con la guerra civil de Nigeria, que se dio entre los años 1967 y 1970. Pero, ¿cómo se le relaciona con las artes marciales de Nigeria? Bueno, la leyenda dice que como Keehan entrenaba a personas de color, estos volvían a su patria para defender su intento de independencia. Recordemos que Nigeria se enfrentaba a Biafra, que reclamaba su independencia respecto al gobierno nigeriano, con el cual no estaban muy de acuerdo. Y esto es importante ya que no he encontrado ningún artículo al respecto, pero se dice que en la guerra de Nigeria fue el primer lugar en el que se documentó una muerte por la aplicación de la técnica Dim-Mak por un alumno directo de John Keehan. Con este simple dato ya podemos imaginarnos lo grande que era la leyenda de John en ese momento, lo importante que era John para la expansión del karate en la propia Chicago. Y en este punto John había recibido muchísimas amenazas por enseñar a las personas de color. De hecho, uno de esos inmigrantes a los que Dante enseñó fue Ben Nevarez, un inmigrante mexicano que llegó a Chicago a principios de los años 60. Comenzó sus estudios de karate en la Ciudad de México en el estilo Shotokan y se unió a la escuela de Dante en 1962. Nadie más quiso aceptarlo como estudiante porque era mexicano. En aquel entonces no había muchas escuelas de karate y la policía veía con malos ojos a quienes enseñaban a personas de color estas habilidades mortales. Count Dante lo aceptó como alumno y miembro de la World Karate Federation. Ben obtuvo su cinturón negro de Dante y lo ayudó a abrir su primera escuela. Viajó con él a un torneo en Canadá organizado por Matsuoka en 1963. Ben fue uno de los primeros cinturones negros hispanos de karate en Chicago. Ben veneraba a John Keehan, conocido como el Conde Dante, e incluso Keehan ayudó a impulsar su carrera y apoyó su escuela. Keehan era un tipo problemático pero con buen corazón. Y es que Ben siguió enseñando artes marciales hasta bien entrado el siglo XXI y falleció en Chicago en 2016. Pero no os equivoquéis, Dante no era un parangón de la inclusividad y de la aceptación y del progresismo. No. Lo que pasa es que Keehan sabía perfectamente dónde estaba el dinero. Porque Keehan era un genio del marketing, un genio del mal, un genio que sabía perfectamente dónde tenía que influir y con qué presión para que su figura fuese tan relevante como para salir lo mejor parada posible. Y es que Keehan era un racista empedernido, sobre todo con los asiáticos. En una de las entrevistas que él tuvo, llegó a decir de uno de los fundadores de la Black Belt Magazine, mitad japonés, mitad americano, evidentemente mucho más avanzado en su vida cuando, digamos que su vida empezó a decaer, lo siguiente. Llegó a mencionar que Uehara era un slant-eyed bastard, algo así como un bastardo de ojos rasgados, dejando claro que la jerga racista sí estaba dentro de su interés si es que le aportaba algo a largo o a corto plazo. Y se dice que Keehan, en Petit Comité, llegó a comentar que todos los asiáticos deberían haber sido cremados también. A Trias no le gustó nada que Keehan diese tantos cinturones negros a tantos alumnos negros, al menos eso es lo que se dice. Por lo tanto, Keehan fue expulsado de la USKA, la organización que entre ambos estaban dirigiendo, porque Keehan llegó a tener un puesto de gran relevancia y poder en la Asociación Americana de Karate. Más bien Trias siempre dijo que fue por el comportamiento que este tuvo y no por el hecho de enseñar a personas negras, pero dada la situación y que Chicago era una ciudad profundamente racista, sí que me cuadra que haya sido un compendio de ambos motivos. Cuando se acusó a Trias abierta y públicamente sobre esto, dejó claro que Keehan fue expulsado por su
incontrolable actitud y violenta personalidad, algo que no es del todo mentira, de hecho es bastante verdad. Ki-Han en este momento decidió crear su propia federación de karate, la World Karate Federation. No le importaban las reglas, los combates eran full contact y en la asociación se practicaba más combate que técnica. Esa era la mentalidad y la filosofía de Ki-Han. E incluso en algunos campeonatos había ciertos combates que se llegaron a definir a vida o muerte, algo que veremos más adelante no era del todo mentira. Y es que a Ki-Han tanto le importaba la imagen de tío duro, sobre todo de tío peligroso, que trataba de transmitir, que se llegó a comprar un cachorro de león que tenía en su casa. Y cuando este cachorro se volvió demasiado grande, lo llevó a su gimnasio, al Imperial Dojo Academy, donde tenía una pequeña esquina cubierta de arena, donde el cachorro estaba. Imagínate entrenar karate, caerte, empezar a ponerte pie para seguir con tu combate y que a tu lado haya un cachorro de león que intente jugar contigo y con sus zarpas. Si eso no da miedo, no se quedaría de miedo. Al separarse de la USK, Ki-Han perdió a muchísimos alumnos. Muchísima gente decidió distanciarse de él, pero a la vez Ki-Han ganó muchísimo en lealtad, porque muchos cinturones negros que él había educado, instruido, eran personas completamente fieles a la imagen de Ki-Han y se fueron con él a su nuevo dojo. Y es que no eran tan solo alumnos, eran personas profundamente leales a Ki-Han. Well, Mr. Keenan, what's karate all about, anyway? Well, karate is an oriental means of self-defense which is now used as a sport. Is it very popular in the United States? Well, it's very popular, especially here in Chicago, which is about the strongest concentration of karate in this country. Why? What is the attraction of this kind of thing? Well, you have all of the same aspects that you have in boxing, but it's a lot faster and a lot more effective. The one boy here is Raymond Cooper. He's the national karate champion. He's the one on the left now. That's correct. Now the screaming, this is to increase power, to try to frighten your opponent and give added strength to your techniques. Does it work? Yes, very effectively. The Marines have been using this in the Army for quite a few years. Well, how seriously can you injure someone just with your hands or your feet? Well, you can very easily kill someone if you know how to hit them and where to hit them. This is the whole thing. The trained over the untrained. Y es que en una noche de borrachera con uno de sus alumnos, Ki-Han y este alumno debatían sobre cómo recuperar el dinero que ciertos dojos le debían a Ki-Han. Y es que, curiosamente, Dante tenía una caja con dinamita en el maletero de su coche. Y sobre las 2 de la mañana, absolutamente borrachos, ambos decidieron conducir hasta el gimnasio que les debía el dinero. No sé cómo llegaron, porque iban completamente borrachos al límite del coma etílico. Debían de ir conduciendo zig-zag. O sea, imaginároslo, porque debía ser absolutamente escandaloso. Una vez llegaron ahí, su alumno estaba en el coche preparado para salir disparados una vez Ki-Han pusiese esa dinamita. Pero es que Ki-Han, a lo mejor, según cuenta el policía que lo detuvo, debió de estar entre 10 y 15 minutos intentando encender la mecha de la dinamita, pero es que estaba tan borracho que no era capaz de encender las cerillas. Gastó toda una caja de cerillas intentando encender una. Y como estaba en una situación tan extraña, un policía que estaba por ahí de paso decidió acercarse y ver qué es lo que pasaba. Cuando el policía les preguntó qué hacían, Ki-Han y su alumno salieron corriendo. El alumno abandonó el coche y salió corriendo. Imaginaos lo borrachos que iban, cuando este simplemente podría haber salido conduciendo. Iban tan borrachos que Ki-Han ni siquiera pudo llegar muy lejos antes de tropezarse y empezar a caer, levantarse, caer, levantarse, caer. Por lo tanto, su detención fue bastante fácil. Pero este no fue el único test que Dante haría a sus alumnos, ya que Dante era prolífero a irse de copas y de borrachera con sus alumnos para poner a prueba sus conocimientos. En una conversación acalorada con Edgel, uno de sus alumnos, Dante llegó a pagar a un hombre de gran corpulencia física y musculatura para agredir a su alumno, a Edgel. Edgel en una entrevista explica cómo agarró por el cuello a este hombre y procedió a apretar sus globos oculares hasta que gritó de dolor y le soltó. Como vemos, las técnicas que Dante enseñaba no eran puramente artes marciales, sino que eran técnicas de combate. Otro caso muy sonado fue el de su alumno Art Rapkin, un instructor de karate que se convirtió en traficante de cocaína y que con 26 años acabó encerrado y torturado en una cárcel mexicana. Pero de adolescente este entrenaba con Ki-Han, con 16 años, y ya con 18 años abrió su propio dojo en Milwaukee. En una visita a este dojo, Ki-Han le dio la oportunidad de hacer algo especial en su nuevo torneo de karate. La idea era matar a un toro de golpes, algo al más puro estilo Masoyama. Eso sí, era Art quien tenía que matar a este toro, no Ki-Han, evidentemente.
Y es que en 1967 Art se estaba preparando para este evento. Y para promocionarlo, Keehan no se le ocurrió otra cosa que alquilar un remorque y poner tanto a Art, su alumno, junto al toro en el remorque y pasearse por la ciudad publicitando este campeonato, este torneo de karate. Es hasta gracioso pensar en verlos a los dos paseando por la ciudad. Y es que Art estaba completamente, debido a su lealtad y ceguera, convencido por las palabras y el carisma de Keehan de que podría acabar con el toro. Por suerte, la noche del evento de la exhibición, la policía entró en el torneo y cerró el evento sobre las 23 de la noche. En los periódicos se llegó a caracterizar a Keehan como el Hitler de los toros, un combate a muerte entre un toro y un hombre. A pesar de los intentos de Keehan, el torneo se hundió en ventas, llegando a recaudar $8.000 de la época, que hoy día serían unos $82.000 aproximadamente. Pero sin embargo, Keehan robó toda la bolsa del torneo y desapareció durante un lapsus breve de tiempo. Para finales del año 1967, Keehan se había convertido del todo en el Conde Dante, cambiando incluso de forma oficial su nombre a este, Conde Rafael Dante, desarrollando incluso un escudo de armas que llevaba a todas partes vinilado en su coche. Es aquí cuando Dante dijo su famosa frase, «Karate es para maricas», dando la espalda a todo lo que él había creado. El resto del artículo no se quedaba atrás en cuanto a palabras usadas para describir el mundo del karate. Parece ser que Dante se dio cuenta de que era más fácil engañar a las personas que entrenarlas. Pero sobre todo su crítica a los katas del karate y su falta de combate real era bestial. Dante ya en 1967 dejó bien claro que no creía en un estilo único, no creía en la superioridad de un estilo, sino en la mezcla de todos los estilos, un gran precedente de las MMA. Una de las leyendas se dice que empezó a entrenar con un monje en Chicago, un monje Shaolin, algo que mucha gente cree que es mentira. Pero Dante siempre sostuvo, y algunos de sus más allegados también, que fue este monje Shaolin quien le enseñó la gran técnica secreta del Dim Mak. Un ataque mortal que no dejaba ningún tipo de marca. Dillman, otro gran famoso karateka, llegó a decir haber visto técnicas de Dim Mak que se activaban 6 meses después de ser aplicadas, de tal forma que era imposible relacionar esa muerte con el causante. Sobre este Dim Mak hay tantos libros, tantos vídeos, tantas entrevistas, que cualquiera que por lo menos sepa leer o entender un idioma es capaz de aprenderlo. Vaya arte tan secreto, vaya técnica tan milenaria y secreta. E incluso hay una técnica de Dim Mak que podría generar diarrea instantánea. Y esto no es para nada broma, lo digo en serio. Pero el Dim Mak no es nada más que una gran mentira contada una y otra vez. Y una mentira que se cuenta una y otra vez al final te la acabas creyendo y forma parte de tu propia existencia y realidad. Y es que muchos de estos tutoriales fueron escritos por el gran Ashida Hakim, el gran ninja estadounidense por excelencias. Habéis notado el sarcasmo, ¿no? Lo habéis notado, tengo que repetirlo. Ninja. Keehan creó el World Deadliest Fighting Secrets, un libro que a modo de cómic narraba su leyenda y su vida, tratando de enseñar esta técnica secreta o hablar sobre ella para conseguir dinero con su venta por una parte, ya que se vendía unos $100, si no me equivoco, como conseguir más alumnos, pero sobre todo realzar su leyenda. También por esta época, Keehan creó la Black Dragon Society, tras la cual estaba el dojo imperial. Ahora llegamos a uno de los puntos más importantes de la vida de Keehan, que es cuando realmente empezamos a ver el tipo de persona que este era. El mundo del karate estaba tan enfadado y desquiciado por la locura que Dante traía, que los estudiantes y otros maestros eran eliminados si pisaban los dojos de Keehan. Dante estaba vetado de los campeonatos de karate. La revista Black Belt rechazó darle más visibilidad y muchos presidentes de federaciones estaban en contra de los torneos que Keehan organizaba debido a su apuesta por la violencia descarnada. Sobre todo el hecho de no proteger a los competidores y permitir el contacto total, ya que esto podría poner en grave peligro a los participantes. La novia de Dante por aquel entonces, cuyo nombre quedara en secreto, fue una joven a la que ya conocía en el instituto, y es que tras pasar años Dante la vio en una revista de conejitas Playboy, ya que esta era una conejita Playboy, y se dio cuenta de la equivocación que había hecho debido a que se convirtió en una mujer absolutamente hermosa, y decidió forzar una reconexión con ella. Ella trabajaba como conejita en un club de Chicago, pero tras comenzar su relación con Dante, este la puso en el centro de sus negocios, a la vez que empezó a enseñarle karate y marketizar su imagen como la Lady Dragon. Se la conocía como la Playboy Bunny with a Black Belt, la conejita Playboy con un cinturón negro. Estaba completamente involucrada en las promociones que Dante hacía en los torneos de los clubs. Incluso ella llegó a decir y promover un reto lanzado a Cassius Clay, Muhammad Ali, y que llegarían a ir a su casa para desafiarlo. Al parecer estaba igual de loca que él, o influenciada por su locura.
Tras el intento del ataque bomba al dojo de karate, ella debió de ver un poco hasta qué niveles llevaba la locura de Dante. Ya no era tan solo un personaje que ellos interpretaban de puertas afuera, sino que John Keehan se estaba convirtiendo realmente en el conde. La caída de Dante en las drogas, los celos y la paranoia desde luego no ayudaron a su relación. En una conversación que estaban teniendo los dos, tras incriminarse a sí mismo por el robo de la bolsa del torneo, Dante llegó a sacar un arma y apuntar a Lady Dragon a la cabeza con ella y amenazarla, que si diría algo, acabaría con su vida en un instante. Incluso se dice que la llegó a abusar físicamente. Con el abuso escalando, ella decidió luchar contra Dante, y es que a pesar de que Dante le enseñara karate, no era más que una campaña de marketing. Ella en verdad no sabía luchar, Dante no le había enseñado a luchar. Y aunque le hubiese enseñado a luchar, ella no podría defenderse de un hombre más fuerte. En un momento dado, con una sartén llena de grasa ardiendo, ella decidió amenazar a Dante para escapar. Este la agarró de la muñeca, pero rápidamente, tras perder el agarre de su sartén llena de grasa, consiguió con un cuchillo cortarle el brazo a Dante, liberarse y salir corriendo. Y es que en este punto Keehan había muerto, solo quedaba el conde. Pero el verdadero año de no retorno fue en 1970. Y es que entramos en las Dojo Wars. Y es que en una noche, Dante llamó al Green Dragon Society, un dojo rival, amenazándolos con que estaban de camino para partirles la cara. No se saben muy bien los motivos, de hecho parece que no hay ninguno, excepto que Russell, el dueño del Green Dragon, llegó a llamarlo cagado, pero más tarde reveló que más bien se trataba de un fallido intento de mostrar dominancia entre los dojos, o es que Dante simplemente había perdido la cordura del todo. Sobre las 22 de la noche, Dante junto a Jim y a otros miembros de la Black Dragon llegaron al Green Dragon Dojo, la escuela de taijutsu y karate. Dante llegó con sus estudiantes más fieles. Con una placa falsa de policía llamó violentamente a la puerta del dojo gritando que era la policía y que estaban todos bajo arresto. Cuando los dragones verdes abrieron la puerta, fueron invadidos por un grupo de personas que deseaban hacerles daño. Unos 12 dragones verdes y otros tantos negros decidieron luchar. Lo que Keehan y sus alumnos no se esperaban era que los dragones verdes no practicaban tan solo el arte de la mano vacía, sino que eran especialistas en el uso de arma y entrenaban con ella. Armas como espadas, lanzas e incluso se llega a decir que uno de los defensores portaba un mazo. El dojo estaba lleno de armas y de hombres locos. Dante había traído karate a una pelea de espadas. Los detalles exactos de quiénes comenzaron la batalla no están del todo claros, pero a estas alturas poco importa ya que había una invasión. Algunos dicen que Dante no presenció la pelea porque se escondió debajo de una mesa. Se dice que Jim agarró a uno de los dragones verdes y aplicó un sotogari, y que después lo único que quedaba era la pura anarquía envuelta en violencia. Según otros testigos, sin embargo, Dante recibió un golpe temprano que lo dejó inconsciente por el resto de la pelea, aunque Dante siempre mantuvo que él usó su técnica de la mano envenenada para sacarle un ojo a González, algo que sí que es semicierto porque González llegó a perder el ojo. Jim Konchevich era uno de los dragones más grandes, por lo tanto, siendo el foco de la pelea, recibió casi todo el daño proporcionado por los dragones verdes, y es que Jim era uno de los alumnos más fieles de Dante. Una pelea a puños se llevó a cabo entre Jim y Greenwald, uno de los dragones verdes que fue agarrado por Jim. Este lo llevó al suelo y comenzó a darle puñetazos. Sin embargo, Greenwald sacó un filo y se lo clavó a Jim en el abdomen. A estas alturas el caos se había desatado, con la moral de los dragones negros por el absoluto suelo, y dándose cuenta de lo peligroso de su situación. Jim fue el que gritó por la retirada y salieron todos corriendo hacia la puerta, pero la puerta estaba cerrada. Mientras intentaban derribarla, Greenwald levantó una lanza y cargó contra los dragones negros que huían. Jim Konchevich tuvo 36 heridas de cortes y puñaladas, pero aún le quedaba un último golpe final. Mientras huía, la lanza lanzada desde atrás atravesó su cuello. El alumno más antiguo de Dante y uno de sus más cercanos amigos fue asesinado por su locura y murió solo en una fría acera desangrándose en el suelo sin más compañía que la noche. Esa noche sería conocida como la Guerra de los Dojos de 1970. Sí, esto es un pequeño cambio de escenario porque esta investigación está llevando tanto tiempo, la parte de investigación o la parte de grabación, que he tenido que parar, volver a investigar ciertas cosas y seguir grabando. Además, más os vale dar like, suscribiros y todo lo que queráis, porque si no, os quiero igual, no pasa nada. Pero ayer, por ejemplo, estuve grabando hasta las 3 de la mañana la última parte, y cuando fui a editarlo y ya tenía todo listo, me di cuenta de que el audio no era válido. Así que aquí estoy, en lugar de ir a mi gimnasio a entrenar,
y luchar, como todos los sábados, estoy grabando para ustedes. Bueno, y para mí, porque la verdad es que este caso es súper interesante. Recuerda dar like, suscribirte, comentar, mandárselo a tu prima o a tu primo, a quien tú consideres, que además estamos en un especial de Halloween, que lo único que hay de especial de Halloween en este vídeo es esto, calabaza. Tras el incidente de las Dojo Wars, como pequeño apunte, realmente José González acabó en el hospital e intentaron que los médicos que no perdiese el ojo. Y evidentemente Dante fue puesto en el ojo de la tormenta como el absoluto culpable de todo esto, faltaría más. Y aquí entra una de las personas más importantes en su tramo final de la vida, que es Bob Cooley. Bob Cooley era ¿cómo lo pongo? Un policía profundamente corrupto, que en sus memorias, en su autobiografía llamada When Corruption Was King, de la cual hemos sacado ciertos datos, llega a decir, a indicar o a explicarnos cómo Bob acabó ayudando a la mafia para hacerse con el poder en Chicago. Y Dante ya conocía a Bob Cooley cuando este era corrupto, de ahí ciertas relaciones. Pero en este momento Bob Cooley estaba sacándose el permiso de ser abogado, el título de abogado y el derecho a ejercer. No tengo claro si se lo sacó justo antes de defender a Dante en los tribunales o si lo sacó un poco después. Esos datos están un poco inciertos porque no he terminado de entender muy bien la línea temporal en ese caso. La cuestión es que Bob Cooley, conocido en ese momento de Dante, se hace cargo de la defensa de este. Pero es que la justicia era tan corrupta y tan incompetente, si queréis pensarlo así, que el juez desestimó o liberó sin cargos a todos los culpables, diciéndoles que eran todos una panda de imbéciles y que la muerte y los daños que se habían hecho los unos a los otros eran lo que cada uno se merecía. Y los dejó ir sin absolutamente ningún tipo de cargo. Evidentemente el que mejor beneficiado salió fue Dante. A partir de ese momento, Dante y Bob Cooley se hicieron grandes amigos. Bueno, o eso es lo que creía Dante. ¿Por qué digo esto? Porque Dante era una persona tan violenta, una persona tan ya adicta a las drogas, con un comportamiento tan inconsistente, que Bob Cooley decidió, un poco más avanzado su relación, separarse del todo. Bob Cooley y Dante llegó un momento en el que se pasaban más tiempo en las fiestas de las conejitas Playboy que Dante en el dojo imperial. Y de hecho el dojo en un momento dado llegó a ser una peluquería, ya que Dante ni siquiera estaba ahí para dar clases. También es cierto que después de todo este escándalo, todos o gran parte de los alumnos de Dante decidieron lógicamente alejarse de su figura, ya que en primer lugar no les convenía, en segundo lugar el mundo del karate le dio completamente la espalda, completamente, desde la USKA hasta el Black Belt Magazine, lo consideraban un paria, un criminal, un loco. Ni siquiera ya nadie mencionaba el nombre de Dante o de John Keegan. No por miedo, sino por asco, podemos pensarlo así. Y en una fiesta, Bob Cooley cuenta en su autobiografía, When Corruption Was King, he's kind of this known, I wouldn't say celebrity, but a known figure. And he comes into the police station one day. He had been arrested and charged with murder for the incident there at the Green Dragon up in Fullerton, where he had gone in there and ripped the door off the hinges and gone in there and he ripped somebody's eye out. And his friend Jim Koncevic, who had gone in there with him, had a spear put through him. And as they ran down the street, he died. And they charged him with murder under the accountability statute because he had gone in there. And the Green Dragon it wasn't a karate school. It was a place where they taught people how to use maces and spears and daggers. And when he went in there, I think there were about 15 or 20 of the students in there, and they're all armed. Que estos dos estaban en la fiesta de las conejitas Playboy en Chicago, una discoteca de renombre. En un momento dado, Dante agrede a Cooley. Suponemos que un empujón, un bofetón, no queda muy claro, un puñetazo. Dante, como ya estaba tan en las drogas y su psique estaba ya tan alterada, perdió completamente el control. Perdió el control a tal nivel que quiso cortarse él mismo la mano como forma de rendir tributo y pedirle perdón a Bob Cooley. Dante había faltado el respeto y la honra de la persona que le había salvado de los tribunales. E incluso le llegó a dar a Bob la pistola y pedirle que le golpee con la culata, algo que Bob evidentemente se negó. Y después lo que hizo Dante fue quitarle el seguro de la pistola, ponerlo en la mano de Bob Cooley, su amigo Bob Cooley, ponerse a 5 metros y decirle dispara, porque mi redención va a ser mostrarte cómo paro la bala. Evidentemente Bob Cooley guardó la pistola y decidió simplemente irse de ahí, algo que hizo evidentemente en un sano juicio que tuvo y decidió no quedarse. Bien Bob, hiciste lo correcto. Otra de las personas más influyentes de cara a Dante y su relación con la sociedad en este momento fue su amigo Art Cooley. Recordemos, Art Cooley era el alumno que
que aceptó Dante con 16 años, que incluso llegó a ser torturado en las cárceles de México. Esto es algo que él mismo cuenta, esto es completamente real, que él mismo cuenta también en su autobiografía, la cual también hemos revisado un poco ciertas entrevistas, porque si no me equivoco la biografía no está disponible en España. Pues bien, Art cuenta que fue él quien introdujo un poco a Dante en el mundo de las drogas, no a nivel de consumidor, sino a nivel de gestión, ya que Dante también empezó a traficar con drogas, especialmente con cocaína. Evidentemente, Art era el producto estrella de Art. Pero la cuestión es que incluso Art, en este momento, se dio cuenta de lo peligroso que era Dante para el negocio, y como él mismo dice, decidió cortar completamente lazos. Ni un despedida suave, adiós Dante, ya nos veremos, y poco a poco dejó de hablarte, no, directamente cortó todos los lazos con Dante. No sin antes darle a Dante la percepción que había de la mafia en la sociedad, ya que el objetivo de Dante era sí o sí involucrarse completamente en las actividades mafiosas de la ciudad. Como Art, que era quien estaba más en contacto con la mafia de Chicago en ese momento, decidió darle la espalda, Dante decidió buscar por otros caminos. Evidentemente, la principal opción era su amigo Bob Cooley, el policía que tanto trato tuvo con la mafia, el policía corrupto que le ayudó a subir al poder y hacerse prácticamente con Chicago antes de convertirse en abogado. Bob Cooley también le dio la espalda, ya que sabía lo peligrosa que era la mafia, y sabía que iban a matar a Dante, porque Dante no era una persona que tuviese control sobre sí mismo. Y en una organización criminal, lo que te interesa es tener control sobre ti y tus empleados, algo que Dante no aportaba. Por lo tanto, Bob Cooley también decidió alejarse un poco de Dante y desestimar su petición de presentación ante la mafia. Nosotros conocemos ya a Dante, sabemos que este hombre no era un hombre que se diese por vencido, no porque considerase que está haciendo lo correcto, sino porque estaba como una puta cabra. Por lo tanto, Dante lo que hizo fue hacerse y entrar en el mundo de la pornografía de Chicago. Pero no como creéis, no. Lo que él hacía era entrar en los sex shops, dar una serie de palizas a la gente que había ahí y literalmente hacerse con los sex shops y con la tienda. Y esto era posible porque recordemos que estamos en una Chicago absolutamente corrupta y absolutamente sobresaturada de crímenes, algo que la policía no podía hacer frente. Y esto tuvo su momento álgido cuando en un momento dado Bob recibió una llamada de unos jefes mafiosos, los cuales sabemos perfectamente quiénes han sido, y avisaron de que estos iban a matar a Dante. Bob Cooley evidentemente intentó explicarle a Dante que la situación no funcionaba así, no era como él creía, y que parase sus intentos de entrar en la mafia atacando los negocios de la mafia. Y es que en un momento dado, dos hombres armados con escopeta llegaron a entrar en uno de los locales de Dante, con suerte que él no estaba ahí porque lo habrían matado, y estos hombres eran Pete Gucci y Same Amerino, personas que que estaban a cargo de Jimmy Catuara, y Jimmy Catuara estaba directamente bajo las órdenes de Al Capone. Esto nos indica hasta qué punto Dante había cabreado a la gente. Había cabreado tanto a la gente que el mismísimo Al Capone estaba detrás de él. Evidentemente Al Capone no estaba activamente detrás de él, sino más bien los hombres de Al Capone, pero entendéis, dramatización. Bob intervino por Dante para que no lo mataran, ya que pues le tenía cierto cariño, y organizó una quedada entre la mafia, entre Dante y la mafia, para conocerse, para llegar a un punto en común. Y es que a pesar de las apariencias de Dante, por un momento John Keehan salió. ¿A qué me refiero? Porque Dante, según nos cuenta Cooley, evidentemente tenía miedo, estaba cagado. Pero aún así, incluso en la reunión, John Keehan volvió a morir y el Dante que hemos conocido volvió a resurgir. Y esto casi pone en peligro de nuevo la vida de Dante. Y a Bob Cooley no le dejó un buen sabor de boca e incluso tuvo miedo que hubiese afectado su relación con la mafia, el hecho de que Dante se hubiese comportado como se comportó. La cuestión es que al fin y al cabo, de una forma u otra, llegaron más o menos a un acuerdo para que no hubiese sangre en la calle, para que no corriese la sangre. Dante se quedó con dos negocios, uno de ellos uno de los sex shops, y acabó pagando a la mafia, digamos, una multa de unos $25.000. Un pastizal que no os hacéis a la idea. Y es que Dante, de una forma u otra, había obtenido lo que quiso, ser introducido en la mafia. Evidentemente, después de esto, Bob Cooley volvió a alejarse un poco de Dante, pero en octubre de 1974, Dante se presentó en la oficina de Bob con una oferta que Bob no podría rechazar, o al menos esto es lo que pensó Dante. Algo que Bob sí acabó rechazando. Y es que Dante le ofreció por un trabajo criminal, por la ayuda de Bob, $1 millón de recompensa. Bob evidentemente le dijo que no quería saber nada, que por favor saliese de su oficina y que no volviese a llamarle. Pero y es que un par de semanas más tarde se dio el mayor robo a un blindado que se dio en la historia de los Estados Unidos, con una bolsa de $4,2 millones. Y esto fue un robo histórico,
Evidentemente Bob, al ver esto, no tenía pruebas de que fuera Dante, pero tampoco dudas. Dante evidentemente desapareció de Chicago y se fue a una ciudad poco conocida, donde pudiese más o menos empezar de nuevo. ¿Por qué digo esto? Porque recordemos el tamaño de Estados Unidos. Ir de una ciudad a otra, más bien de un estado a otro, es prácticamente ir como de un país a otro aquí en Europa, o incluso en Latinoamérica en ciertas zonas. Tan grande era. Y recordemos que cada estado tiene y tenía sus leyes, y la comunicación no era tan fluida por aquel entonces. Por lo tanto, ir a otro estado era prácticamente como cambiar de país, y ahí nadie te conoce. Dante se mudó a Fall River para volver a intentar levantar la Black Dragon Society y volver a iniciar una serie de torneos que de nuevo le pusiesen en el centro de las artes marciales de Estados Unidos. E incluso aquí Dante no podía pasar de alto toda su necesidad, todo su ego, todo su narcisismo, su egolatría, esa sensación que le hacía necesitar estar en el foco de la atención. E incluso aquí Dante volvió a su antiguo relato, haber matado a 50 personas heridas de muerte, a otras 20, que podía hacer técnicas que nadie conocía, el DMAC, vamos, que era la persona más letal del mundo, para poder hacerse un espacio en los torneos de artes marciales de la época. Y es que en Fall River Dante pasó de torneos de karate a torneos de kung fu a muerte. Vemos la diferencia, ¿no? Cómo da la espalda al karate y se enfoca en el kung fu, su nueva ocasión, una nueva oportunidad. A Dante le daba igual por dónde tuviese que ir mientras ganase dinero y sobre todo fama. El torneo que organizó era prácticamente una exhibición de rompimientos, de técnica, uso de armas. Al menos en la primera mitad del torneo, hasta que cayese la noche, nada interesante, algo que hizo que muchos fans incluso abandonaran la sala. Pero una vez caída la noche, sí que es cierto que se empezaron a dar una serie de combates prácticamente a muertes, combates profundamente sangrientos, combates que no eran para nada artes marciales, eran una oda a la violencia, a la sangre, a la bestialidad y al bestialismo. Y es que una revista oficial de la zona de karate decidió cubrir ese evento. Más bien dijeron que esos artistas marciales, esos luchadores, no eran nada más que putas que se estaban prostituyendo por dinero y que las artes marciales que ellos practicaban eran una prostitución de absolutamente todo. Para que veáis un poco la percepción que se tenía de ese torneo. Este fue el último evento de Dante y quedó perfecto como epitafio de su figura, de su historia. Tras esto, en 1975, Dante decidió volver a Chicago, ya con un abuso claro de las drogas, de la cocaína, con una mente absolutamente paranoica y absolutamente perdida. Creía que lo iban a matar, y en eso tenía razón, en que la muerte estaba detrás de él, pero no en la forma en la que éste esperaba. El 24 de mayo de 1975, como vemos no mucho tiempo después, Dante volvió a llamar a su amigo Bob Cooley y le invitó que viniese a su casa porque quería hablar, quería charlar. Bob Cooley decidió ir a ver a Dante, tal vez por amistad, tal vez por algún tipo de cariño, tal vez por pena. Pero algo a Bob Cooley le decía que debía ir, y este evidentemente decidió ir. Al llegar, al abrir la puerta, Dante directamente le agarró del brazo, le llevó a su habitación y le enseñó una caja de cartón llena de dinero en efectivo. Y Bob siempre dijo que le parecía que ahí había cientos de miles de dólares, pero que no tenía el más mínimo interés. Y las últimas palabras que Dante escuchó de un amigo debieron de ser las siguientes. Conde, estoy feliz por ti, disfrútalo, pero no quiero saber cómo lo conseguiste. Y excusándose, este se fue. Y esta es la última vez que un amigo vio a Dante con vida. Al día siguiente, Christie, la por aquel entonces mujer de Dante, como paréntesis, no he encontrado mucha información sobre Christie, sigue viva, y de hecho tenía un hijo, el cual se convirtió en el hijastro de Dante por poco tiempo. Entiendo que a lo mejor se conocieron en Fall River, la verdad es que no me queda claro nada su historia. Si mientras edito esta parte del vídeo he encontrado algo, lo tendréis aquí en texto o en fotos. Fotos sí que he encontrado, pero no hay información más definida respecto a esto. En este punto tengo que hacer un pequeño paréntesis y tratar de hacer una aclaración, ya que no queda claro quién es la mujer de John, la que llama a la policía y a Bob Cooley. Christie, tras separarse de John en un artículo en la que ella misma es entrevistada, indica claramente que se separó del todo dedicándose a las agencias inmobiliarias y que en un momento dado, mientras ella estaba trabajando en la oficina, la ex mujer de John, con la mujer con la que se casó después de que Christie se fuera, Christie es la Lady Dragon, esta, que tenía una extraña amistad con Christie, la llamó para decirle que John estaba muerto. Pero no fue Christie quien llamó a la policía, sino la ex mujer de John, cuyo nombre no sabemos. Por lo tanto, en la vida de John había dos mujeres. Bob Cooley, tras la llamada, fue corriendo a casa de Dante para encontrar a Dante apoyado contra el váter, completamente ensangrentado por la cara, suponemos que es por la nariz o por la boca, inconsciente.
o al menos parecía inconsciente, pero en verdad Dante ya estaba muerto. Y la mujer, Christie, dijo que unas horas antes habían venido ciertos hombres armados a visitarle y que debieron haber sido ellos quienes habían hecho esto. Dante murió a la edad de 36 años. No hubo autopsia, fue cremado inmediatamente y la razón oficial fue hemorragia interna por una úlcera. Bob Cooley, en su autobiografía, de nuevo nos indica su pensamiento, su percepción, y la percepción de Bob Cooley es que esto no fue obra de la mafia. Recordemos que Bob Cooley era alguien que conocía perfectamente a la mafia, que estaba perfectamente involucrado con la mafia, que conocía cómo se movían, cómo atacaban, cómo mataban, cómo hacían todo. Porque en un momento dado, a pesar de ser policía, llegó a ser incluso parte de la mafia por su corrupción, no porque activamente fuera parte de la mafia. Por lo tanto, Bob Cooley nos indica claramente que su percepción es que esto no fue la mafia, que la muerte de Dante se debió por la mano del propio Dante, como único responsable. Dante llevaba tiempo enfermo, alicaído, sin esa chispa, sin ese fuego, sin esa violencia que tanto le había caracterizado, y ya incluso había perdido el carisma. Eso es lo que dijo su entorno más allegado, evidentemente, sobre todo Christie. Y Bob Cooley, tras ciertas investigaciones que debió de hacer de su parte, o tal vez por la policía, se dio cuenta de que Dante había obtenido una herencia muy grande tras el fallecimiento de su padre. Por lo tanto, es bastante probable que el dinero que Dante tenía era de la herencia y no de ese robo que tanto él exclamaba. Dante prefirió morir como vivió, lleno de mentiras, rodeado de inconsistencias, de historias falsas y nunca jamás de la verdad. Prefirió morir como un mártir, como una víctima, que como un enfermo. Dante vio algo dentro de las artes marciales, algo que pudo relacionar con el marketing, con una visión full contact. Prácticamente Dante fue el creador o el predecesor de las MMA activas, mientras que Bruce Lee, por ejemplo, es el predecesor moral, ético, filosófico de las MMA, porque es a lo que él aspiraba. Dante es el predecesor en facto, fue prácticamente quien creó, o quien quería crear las MMA, a pesar de que todo el entorno de artes marciales de la época lo rechazaba completamente. Gracias a él, queramos o no, el karate tuvo una popularidad inmensa. En los años 60 y 70, Chicago era prácticamente la meca del karate de Estados Unidos, como él mismo y muchos otros habían dicho. Como grandes karatecas salieron de esa zona y de sus entrenamientos. Muchos karatecas famosos habían pasado por Dante, que después ellos mismos crearon toda una legión de ganadores mundiales. Por lo tanto, la influencia de Dante es absolutamente increíble dentro del karate estadounidense, y esto es innegable. Lamentablemente, Dante fue más famoso por sus locuras, por sus ideas, por su comportamiento errático y extremista, algo que desde muy joven llevaba en vena. Lo que él consideraba artes marciales no era más que una aberración propuesta demasiados años antes de hacerse realidad las MMA. Dante era un buscavidas, un loco, un racista, pero en el fondo era una persona carismática que al final y al cabo lo único que quiso hacer fue dejar su legado. Y como muchos alumnos decían, Dante era una buena persona que cometía malos actos, porque como hemos visto, muchos de sus alumnos los ayudó a encontrar un camino, los ayudó a abrir negocios, a abrir gimnasios. Dante se involucraba contigo hasta el final de tus días, si erais alumnos o amigos. Es importante decir que esta investigación no habría sido posible sin toda la información recopilada por una persona, que es Floyd Webb. Floyd Webb lleva muchísimos años tratando de hacer una especie de documental que se llama The Search for Count Dante. Y es que lleva una burrada de años recopilando y haciendo entrevistas a exmiembros de la Black Dragon Society con tal de obtener toda la información posible para traer esta tremenda figura a la vida, para que la conozcamos. Por lo tanto, sin el trabajo de Floyd Webb, os aseguro que este blog habría sido absolutamente imposible de hacer. Y otra persona importante que tiene un canal de YouTube, de la cual también he sacado muchísima información y me he inspirado para hacer este canal, esta investigación, es Napoleon Bonaparte. Es un divulgador de contenido de Estados Unidos que tiene una calidad impresionante y una capacidad de investigación impresionante para traer este tipo de contenido. Y en habla inglesa él tiene la investigación más visualizada, más importante y con mayor hechos verídicos sobre Dante. Por lo tanto, por favor, id, darle like, suscribiros, porque de verdad, sin ellos nada de esto hubiese sido posible. La frase con la que el FBI cerró la investigación en el año 1973 creo que va a ser el colofón final para este vídeo, para esta pequeña investigación. Y es que la frase es la siguiente. El sujeto fue arrestado y sentenciado a 2 años de libertad condicional el 28 de octubre de 1965 por tentativa de incendio mediante explosivos en Chicago, Illinois. El sujeto fue arrestado el 24
de abril de 1970 por asalto a oficiales de policía. El sujeto clama que es el hombre más mortífero del mundo.